quiero que vayamos a Mateo, Mateo 18, versículo 19. Este es un texto que leemos muchas veces, que conocemos mucho, que hemos leído tantas veces, que nos han enseñado tantas veces sobre él, ¿verdad? Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Amén. ¿Cuántos conocían este versículo? Lo conocemos, ¿no? Yo lo llevo escuchando muchísimo tiempo. Y he de decir que como yo estoy en la escuela de los miércoles y nuestra profesora nos enseña que tenemos que revisar el texto, el contexto y todo lo demás para no hacer las cosas, a veces lo hacemos mal, es verdad que ayer mismo nos estaba enseñando nuestra maestra que muchas veces usamos los versículos de mala manera, bueno, de mala manera, erróneamente, que los utilizamos incluso a nuestra conveniencia según lo que estamos viviendo o pasando, pero que cometemos el error de no saber y no entender de qué se trata en realidad el versículo. Y cuando nosotros leemos todo el texto y el contexto, pues nos podemos dar cuenta, ¿no? Realmente de lo que Dios está hablando. En este pasaje, estos pasajes Jesús viene hablando del carácter y el comportamiento que debemos tener sus hijos respecto a perdonar. Estaba hablando de que debemos perdonar, de que cuando hay rencillas en la iglesia, si hay algún momento que lo voy a buscar y así lo tengo. Vale. Bueno, el título en el 15 dice cómo debemos perdonar, se debe perdonar al hermano. Está hablando del perdón, ¿vale? Aunque él está aquí enseñando del perdón y de cómo debemos hacerlo, yo me he enfocado en el versículo 19 porque el Señor me ha hablado específicamente de dos palabras. Y este versículo dice, otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieran, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Pero el Señor solo me ha dado estas dos palabras, de acuerdo, de acuerdo. Si dos de vosotros estáis de acuerdo. Y ya empezó a resonar en mi corazón esta palabra. Vemos que también, que Él nos da una promesa también en este versículo, en el 19, y es que Él nos dice que si pidiéramos en unidad acerca de cualquier cosa, pues que nos será hecho, es una promesa que Él nos regala. Pero no es que solo si estamos de acuerdo con alguien, Dios nos escucha y Dios nos da. Obviamente Dios individualmente somos sus hijos y Él obra en nuestras vidas y Él obra en nuestras oraciones también. Pero se trata de estar en comunión, se trata de estar en común acuerdo con mis hermanos y con todas las personas que nos rodean, ¿verdad? Él quiso enfatizarme en estar de acuerdo. Y yo he buscado el significado y dice, de la misma opinión o voluntad, con un mismo sentir, parecer o dictamen. Y luego acuerdo, sin el de acuerdo, lo he buscado también, y pone pacto, alianza, convenio que no se puede quebrar ni romper. No se trata de que si nos ponemos de acuerdo podamos pedir cualquier cosa, que también es una promesa, pero es en lo primero que nos fijamos, ¿no? Si yo leo este versículo, lo que más me gusta es que si yo me pongo de acuerdo con un hermano, Dios va a hacer lo que le pidamos. Él se va a glorificar. Y eso es lo que más nos gusta y lo que más nos llama la atención. Pero en realidad se trata de la unidad que debemos tener. Se trata de el punto en común que debemos tener como hermanos. Que nos ponemos de acuerdo, es en quien creemos. Y cuando como hermanos nos ponemos de acuerdo, podemos creer en Él, clamar a Él o adorarle a Él en común acuerdo. Amén.
no estamos solos en ningún caso en esta tierra. Nadie está solo, ¿verdad? Es imposible. Aunque no tengas familia y me digas, yo me vine a este país, no tengo a nadie aquí. Tú estás rodeado por gente en tu trabajo, tú estás rodeado por gente en tu colegio, tú estás rodeado en tu iglesia, que es esta, tu casa, ¿verdad? Estamos rodeados de gente. En cualquier lugar hay gente a nuestro alrededor. Y debemos estar de acuerdo, debemos estar en unidad, sea en la iglesia, sea fuera de la iglesia. Como hijos de Dios, Él nos habla de estar de acuerdo, de estar unidos, de que no haya nada en nuestras vidas con nadie. Esto debería ser una de las bases de nuestras vidas. Y hoy en día, en estos tiempos precisamente, podemos ver en las noticias eh, cómo tantos gobiernos intentan ponerse de acuerdo, todos los del gobierno intentan ponerse de acuerdo en leyes, en situaciones que tendrían que si llegan a un acuerdo, son para un bien común para los ciudadanos, ¿verdad? Y estamos rodeados de un tiempo en el que no hay acuerdo por ningún sitio, en el que intentan acordar algo y no hay manera, y por aquí y por allí, y yo pienso y yo veo, y todos están más pendientes de su propio bienestar que no por el bien común, ¿verdad? Vemos también ahora, hace poco incluso con la cumbre esta por el cambio climático, ¿no? Cómo van todos a un lugar y se reúnen para quedar de acuerdo de cómo vamos a cuidar a este mundo que se destroza poquito a poco. Estamos en un tiempo en el que todos quieren ponerse de acuerdo, países, gobiernos, incluso en nuestras vidas, ¿no? En nuestras familias. Pero qué difícil es poner de acuerdo a tan solo dos personas. ¿Por qué difícil? Porque cada uno somos como somos, porque cada uno mira por lo suyo, porque cada uno ve las cosas de distinta manera, porque somos tan distintos el uno del otro, que poner de acuerdo a tan solo dos personas hoy en día es muy difícil. Y cuando no hay acuerdo, ¿qué nos queda? División, ¿verdad? Solo nos queda la división, nos quedan las peleas, nos quedan las guerras, nos quedan los divorcios, nos quedan las tristezas, nos queda el caos. Y es lo que estamos viviendo hoy en día también, caos. Estamos viendo guerras, estamos viendo tantas situaciones tan duras, tan tristes y tan difíciles de pasar, porque no somos capaces como seres humanos de ponernos de acuerdo, por nuestro propio bienestar. Incluso es por nosotros mismos, pero llegamos a ser tan egoístas que ni siquiera por nosotros mismos somos capaces de llegar a un acuerdo. Y viendo esto, que cuando no hay acuerdo, lo único que hay es división, yo leía en Mateo 12:25, 12:25, dice: sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Aquí Jesús estaba haciendo una sanidad, estaba sacando demonios. Y bueno, lo típico, ¿no? Los fariseos pues querían culparlo de que sacaba demonios por Belcebú, ¿no? Porque ellos en su orgullo y en su envidia y en todo su mal que eran, pues no sabían cómo hacerlo y solo ya les quedó por decir, bueno, lo hace por Belcebú. Pero lo importante de este texto es que Jesús, sabiendo sus pensamientos, dijo: todo reino dividido contra él mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y fíjense que aquí dice todo reino, toda ciudad o casa. Se refiere a varios, no solo se quedó en reino,
ha dicho también ciudad y también ha dicho casa. Dividida contra sí misma no permanecerá. Da este ejemplo de que hasta en el mismísimo reino del infierno, si hay división, no podrá prevalecer. ¿Cómo puede ser que, que Satanás llegue a un acuerdo con Dios para sacar un demonio? Sería muy tonto el enemigo, ¿no? Porque eso es ir en contra de sí mismo, es ir en contra de su propio reino, ¿no? Esto es lo que nos quiere decir. Ni el diablo es tan, ¿cómo lo digo que no suene mal? Tan tonto, tan, ¿no? De hacer una cosa así. Es que es imposible, ¿no? Pero ¿por qué lo dice? ¿Por qué no lo aclara diciendo, ¿no? Que ni siquiera el enemigo haría una cosa así. Porque nosotros como buenas ovejitas sí que somos a veces un poco, bueno, menos espabilados. Y a veces cometemos este error. A veces cometemos este error de estar divididos en nuestras propias casas, en nuestras propias vidas, en nuestros propios, bueno, no reinos, pero en nosotros mismos. Si hay división, no prosperará. El, el Señor da importancia al estar de acuerdo cuando nos dice que si logramos esto, podemos pedir lo que queramos. Cuando yo pido de acuerdo a mi situación familiar, social, física o incluso espiritual, y estoy de acuerdo con quien me rodea, entonces estoy pidiendo bien. ¿Lo cree? Si usted pide una situación familiar, social, física, espiritual, pero si usted está de acuerdo con quien lo rodea, si usted está de acuerdo con su familia, si usted está de acuerdo con el hermano de la iglesia, si usted está de acuerdo con incluso su jefe, si usted está de acuerdo con el Señor, entonces estamos pidiendo bien. Podemos estar seguros de que estamos pidiendo bien. Y quería ver algunas 3 puntos en los que es importante que estemos de acuerdo. En nuestra casa, en nuestra familia, ¿no? Esto lo sabemos muy bien. A ver, es lo normal, lo que toda la vida nos han enseñado en que en nuestras casas pues tiene que haber unidad, tiene que haber amor, tiene que haber todo esto. Esto nos lo enseñan en la iglesia desde pequeños hasta la edad que tenga usted hoy mismo. Pero qué difícil cuando realmente entendemos lo que es estar de acuerdo. Génesis 2:24 dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre. Empezamos bien. ¿Usted está de acuerdo con esto? Solo una. ¿Usted está de acuerdo con esto? Amén. Esto es la palabra de Dios, ¿verdad? ¿Usted está de acuerdo con la palabra de Dios? ¿Qué significa estar de acuerdo? Hay que obedecerla, ¿verdad? Decimos sí, decimos amén, constantemente en cada predicación. Pues vale, el Señor, lo primero que quiso hacer es formar familia. Y dice en Génesis 2:24, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre. Hoy. Estamos de acuerdo, ¿verdad? Ahora lo hacemos. Ay. Bueno, las circunstancias, la vida, las cosas. Ya, pero si está escrito, por algo es. Por algo es. Qué importante. Es muy fácil decir aquí amén cada vez que nos predican, cada vez que nos hablan, pero qué importante es saber lo que yo estoy escuchando, lo que Dios me está hablando a través de su palabra y a lo que yo le estoy diciendo, sí, Señor, que así sea. Sí, Señor, es verdad. Sí, Señor, yo voy a hacerlo.
Muchas veces decimos amén incluso cuando se está diciendo un versículo que no requiere decir amén, porque a veces no estamos escuchando siquiera bien la palabra. Y se unirá a su mujer y será una sola carne. Cuando nos casamos, pasamos a ser uno solo, y si no estamos de acuerdo en caminar por el mismo camino, no hay futuro. Nadie se casa sin estar de acuerdo, o alguien está obligado. ¿A alguien lo obligaron a casarse? No, ¿verdad? Usted se enamoró, y a lo mejor se enamoró, y cuando uno está enamorado a veces es tonto, pero estás de acuerdo en dar ese paso. Estás de acuerdo en decir, sí, empiezo una vida contigo y vamos los dos juntos y nos ponemos de acuerdo en todo lo que vayamos a hacer en esta vida, porque ahora somos tú y yo, ¿verdad? Nuestra casa, nuestro hogar, nuestra familia. Ahí empieza nuestra familia. Y quiero también que leamos Colosenses 3:18. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos, como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Uy. Hijos, ¿está Lucas por ahí? Obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Y bueno, de ahí para abajo nos da una serie de detalles más, de deberes sociales en nuestras nuevas vidas. Cuando conocemos de Jesús, empezamos unas nuevas vidas, ¿verdad? Y aquí el apóstol nos pasa a escribir una forma en que la nueva vida ha de manifestarse en nuestras relaciones conyugales, en nuestras relaciones familiares, en nuestras relaciones sociales. Y yo leía esto y pensaba, ¿qué es esto sino un acuerdo entre personas? Siempre leemos casadas, estar sujetas a vuestros maridos y ya, guau, yo es como que se nos eriza todo. Sujetas, siempre nosotras, siempre hay por debajo, siempre, es que Eva es la culpable y por ella pues nosotras a pagar siempre. Y es como ritintín este versículo, ¿verdad? Pero yo lo he visto en esta ocasión como que es un acuerdo entre dos personas. Yo me sujeto porque yo amo a mi marido. No es una obligación, es amor. Y estoy sujeta porque soy consciente de que mi marido me ama y soy consciente de que él no es áspero conmigo y soy consciente de que él me tiene que tratar, ¿verdad? Como un vaso frágil. Entonces, estos son acuerdos, ¿verdad? Entre marido y mujer. Son acuerdos entre padres e hijos, entre hijos que tienen que obedecer, pero padres que no tienen que hacer, ¿no? Poner a sus hijos, porque esto sucede también. ¿Qué es esto si no son acuerdos? Acuerdos que están en la palabra de Dios, que están escritos. Y cuando estamos de acuerdo con la palabra de Dios, no es difícil cumplirla. Todo esto es para bien nuestro. Tenemos que estar de acuerdo en la crianza de los hijos. Qué difícil es la crianza de los hijos. Qué difícil es ponerse de acuerdo cuando queremos criar a nuestros hijos. Nosotras como madres creemos que porque los hemos traído al mundo, somos las que los cuidamos la mayor parte de sus vidas desde pequeños, las que conocemos más sus formas, sus sentimientos, sus gustos. Creemos que tenemos, que somos más sabias, que lo sabemos todo y que los hombres, como son un poquito más despistados, a veces hay que acordarles cuántos años cumple el hijo o en qué curso está. Entonces, creamos ahí ya como que cuando con los hijos nosotras vamos a tener siempre la razón, porque sabemos más. Y muchas veces no es así. Es difícil ponerse de acuerdo en cuanto a los hijos, pero es tan importante ponerse de acuerdo porque si no, solo habrá división entre los padres, solo habrá división entre padres e hijos también. Y el Señor me hacía recordar un pequeño testimonio, no quiero alargarme.
Nosotros con Jonathan hemos pasado un tiempo difícil también en cuanto a nuestros hijos. Y recuerdo que una vez, una de tantas veces, intentando hacer lo mejor por nuestros hijos, eh, entre tanta pelea, discusión, frustración, etcétera, etcétera, él me dice, yo me voy a apartar, me voy a hacer a un lado, ocúpate tú. Y yo dije, perfecto, me parece muy bien. Y estamos de acuerdo, estábamos de acuerdo, enfadados, pero de acuerdo, porque él estaba en su frustración de no saber qué más hacer y yo en mi rabia de no sabes hacer nada. Entonces llegamos a la conclusión de que él se apartaba y me encargaba yo. Perfecto, estamos de acuerdo. Ahora, creo que ese acuerdo no era muy bueno. Tengamos cuidado, porque podemos estar de acuerdo, pero no para algo bueno. O creemos estar de acuerdo, pero no es otra cosa que frustración o maneras de no entender o no saber qué hacer. Y obviamente eso no fue un buen acuerdo. Eso solo era una de las tantas cosas más que estábamos haciendo erróneamente. Después, con el tiempo, pasó otra situación en la que Jonathan tomó una decisión y yo siempre he sido muy, a ver si me viene la palabra, muy de mis hijos, ¿no? Yo soy de las que mato por mis hijos. Muy, son mis hijos míos. Como son todos tres varones y todos me adoran a mí porque así es, las niñas con sus padres, por eso yo no tuve una niña. Entonces yo soy muy con mis hijos, son míos. Me quieren más a mí, yo soy muy así. Señor, me ayude. Y hubo una situación en la que él tomó una decisión, incluso sin decírmela, me la enteré ahí en el momento, ¡puf! De repente me llegó. Y me quedé, bueno, yo en otro tiempo hubiera saltado, hubiera peleado, hubiera de todo, hubiera dicho de todo. Pero el Señor, fíjese que en ese momento yo creo que me cogió la boca y me puso 3 puntos y yo no dije nada, queriendo, pero no dije nada, me callé. Yo solo decía, ay Señor, ayúdame, ayúdame, no quiero hablar, no quiero decir, no quiero. Y fue algo duro y difícil para mí porque una madre es muy sufrida, una madre va al infinito y más allá por sus hijos, que los padres también, pero ellos a lo mejor son un poco más tranquilos, más, ¿no? Nosotras somos más sufridas, más, o sea, más dramáticas en todo. Y ellos lo sufren de otra manera. Entonces, aparentemente parece que nosotras lo sufrimos más que ellos, pero en realidad se sufre por igual. Y yo, bueno, me quedé callada y sufrí lo mío, porque lo sufrí, pero yo dije también, Señor, Él es el cabeza de hogar, ahora mismo no entiendo, ahora mismo yo haría tantas cosas tan distintas, ahora mismo no comprendo y estoy destrozada, ahora mismo yo por mí, vamos, no estoy de acuerdo, pero es tu hijo. Yo sé que es tu hijo. Yo sé que Él te busca, yo sé que Él te ama, yo sé que Él eh, siempre te tiene a ti. Entonces dije, bueno, ayúdame a sobrellevar esto como yo pueda, pero por primera vez nos pusimos de acuerdo en algo en lo que yo lo pasé más mal, bueno, lo pasó mal, pero para mí era aún más grande de sobrellevarlo, pero por primera vez estábamos de acuerdo en algo que luego nos dimos cuenta que era bueno. Y yo agradezco al Señor porque en otro tiempo yo no me hubiera callado y hubiera sido peor. Pero Él cada día habla mi vida y me enseña y me intenta transformar porque yo tengo lo mío, telita. Y después cuando me doy cuenta, pues le agradezco al Señor porque aunque en los momentos no entiendes o es duro, después te das cuenta que valió la pena.
Y es así. Y nos pusimos de acuerdo y cuando nos pusimos de acuerdo, aunque todo parecía un caos, seguidamente, después Dios contestó a nuestras vidas, a nuestras oraciones. Amén. Qué importante. Dele un aplauso al Señor. Déselo sin miedo, hombre. Ahora, aplauda, pero aprenda. Hay que aprender, ¿no? Yo ya he ido aprendiendo lo mío, me falta, pero ahí estoy, aprenda. No solo que nos quedemos en escuchar y amén, y no más. Importante estar de acuerdo en la crianza. Importante saber hablar, saber escuchar, saber entender. Incluso cuando no crees que no, saber ceder y decir, pues ahora mismo creo que no tengo la razón o esto no es lo que conviene, aunque yo crea lo contrario. Tenemos que estar de acuerdo en las finanzas. Bueno, esta es otra. Yo no quisiera ni saber cuántos tienen las cuentas divididas. División. Eso ya suena mal. Somos uno solo, hermano. Aprendamos a sentarnos como uno solo, a vivir como uno solo y a gestionar nuestras finanzas como uno solo. Amén. Eso es una bendición que es muy grande para nuestras vidas. De acuerdo en las tareas del hogar. Ahora sí que ya. Vamos a pasar este punto. Bueno, hoy en día ya no tanto, ¿verdad? Hoy en día ya está de moda que los hombres y las mujeres hacen por igual, porque si no nosotras nos subimos por las paredes y ¿qué pasó aquí? Y ya a los hombres les toca sí o sí, porque hoy en día es distinto, pero anteriormente hay que decirlo. Las mujeres hacíamos el doble, el triple y vamos, más que ellos. Hasta en esas cosas yo creo que debemos estar de acuerdo. Porque quieras que no son cosas que luego dividen, que luego, si yo estoy en desacuerdo, si yo no estoy bien, si yo me siento que soy yo la que tiene que hacerlo todo, cansada, cargada, estresada, y el otro allá, sírvame un café. Eso no es bueno para la pareja. Eso no es bueno para un matrimonio. Hasta en estas cosas debemos aprender a estar de acuerdo. Y un punto, el más importante de estar de acuerdo en casa y en familia, para mí es el más importante, que es estar de acuerdo en el compromiso con Dios. Amén. Amén. Es el más importante. Hermanos, ¿cuántos de nosotros estamos en casa y el marido tiene ministerios y la mujer va arrastrando? Apenas lo acompaña, apenas va, apenas le ayuda. Lo he hecho al revés porque siempre ponemos como que la mujer es la que va a la iglesia, la que está metida, la que ministra, la que hace, y el hombre es la cruz que lleva a la mujer, que no le es de ayuda. Hoy quiero decirlo al revés. ¿Cuántas veces el hombre tiene su ministerio en la iglesia, está consagrado, busca de Dios, quiere estar metido en las cosas de Dios, y las mujeres no ayudan? Y las mujeres les cuesta buscar de Dios, les cuesta ir a la iglesia. Si no le duele la cabeza, le duele lo que sea. Si no es que la niña está resfriada o el niño se me enfermó, es que mañana madrugamos para los colegios y los niños no pueden trasnochar. Al final todo es división. Al final todo es un desacuerdo. Y al revés también. Hay las mujeres que sus maridos no están a una sola con ellas en cuanto a las cosas de Dios. Es una lucha. Y yo sé que muchas veces las cosas también vienen según, ¿no? Como vienen. Por eso aprovecho, joven, que usted está hoy soltero. Escoja bien. No se ponga una cruz encima. Espere el tiempo que tenga que esperar. ¿Cuál es la prisa? Disfrute su juventud, disfrute su soltería, salga, entre y haga todo lo que puede hacer
ahora, porque después, cuando se case, no podrá. No hay afán ninguno. Yo esto se lo digo a mis jóvenes, no tenéis prisa de estar buscando, es que qué angustia a veces todo el día buscando porque es como, me voy a quedar, sí, ¿no? O se me pasa el arroz, se me pasa los frijoles, yo qué sé, como que lo dicen. No hay prisa. Y a veces nos agarramos a un clavo ardiendo. Y después, porque yo lo he visto y lo he tenido que ver, incluso lo he tenido que sufrir, el maridos que no vienen a la iglesia. Porque yo lo convierto, ya lo convertiré. No cometamos ese error. Por favor, que nos cojamos de la peor manera solo porque tenemos un afán que no debe estar. Tenemos que estar de acuerdo con nuestras parejas, con nuestros hijos, en nuestra casa, con nuestra familia, en cuanto al compromiso con Dios. Tenemos que ser uno solo, hermanos. Tenemos que vivir una vida como uno solo, como familia. Que podamos todos estar en la casa del Padre. Que podamos todos disfrutar de las cosas de Dios. Que no seamos cargas los unos para los otros. Comprométase con su esposo, comprométase con su esposa. Comprométase con sus hijos a darle palabra, a darle testimonio. Pónganse de acuerdo entre ustedes. Hablen. No podemos vivir nuestras vidas de estas maneras así tan cada uno a lo suyo. No podemos. De acuerdo con mi iglesia. Otro punto. Una misma misión, un mismo corazón. No podemos ser individualistas. 1 Corintios 1:10 dice: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Amén. Amén. Un mismo propósito. Todos estamos aquí por el mismo propósito. Por el Rey de Reyes, por quien nos dio vida eterna, por quien nos dio la salvación. Estamos aquí porque lo amamos. Estamos aquí porque Él nos rescató. Estamos aquí porque queremos cambiar. Una iglesia unida, una iglesia que busca de Dios en unidad. Tenemos que estar de acuerdo en la oración, hermanos. No solo el grupo de intercesión tiene que orar y clamar. Imagínense en que nos pongamos todos de acuerdo en una misma, en un mismo sentir por algo. Dios nos escucharía y Dios haría, cumpliría, ¿verdad? Que no solo los de intercesión pidan, seamos unánimes todos y pongámonos de acuerdo todos en orar por un avivamiento, en orar por sanidad, en orar por las vidas, por la iglesia, por cada familia. Pongámonos de acuerdo. Pongámonos de acuerdo con el pastor también. Amén. Uy, aquí nadie nada. Nadie, difícil, ¿no? Sujetarse no es estar obligado, es estar de acuerdo con quien Dios llamó como ángel de la iglesia, sabiendo que Él es responsable de sus propias acciones, pero que si yo me pongo en común acuerdo con Él, para que todo lo que hagamos y pidamos nos sea hecho. Amén. Esto es igual que como cuando te casas, nadie te obliga. No tienes que estar en sujeción obligado. Tienes que estar de acuerdo, y de acuerdo es otra cosa. De acuerdo es dejar el orgullo, dejar mi propia sabiduría, muchas cosas para decir, estoy de acuerdo contigo. ¿Por qué? Porque Dios te ha puesto. Dios te ha puesto. Y aunque a mí me parezca que no, o aunque yo tenga otras opiniones y yo lo hiciera de otras maneras, y yo crea que
que lo que está haciendo no tengo que estar de acuerdo. Es importante estar de acuerdo en la casa de Dios. Es importante que seamos uno. También tenemos que estar de acuerdo para adorar. Amén. No es solo cantar, no es solo que vengamos todos aquí y todos cantemos la misma canción. No es lo mismo que todos cantemos la misma canción, que todos nos pongamos de acuerdo para adorar al Señor. Y cuando estamos de acuerdo quiere decir que sabemos lo que estamos cantando. Y quiere decir que cuando yo entro por esa puerta vengo dispuesto a exaltar el nombre de Dios. Y cuando yo quiero ponerme de acuerdo con mis hermanos, entonces dejo de pensar en mis problemas, dejo de pensar en lo que yo vengo a pedirle al Señor, dejo de pensar en el hermanito aquel con el que estaba mal, dejo todas esas cosas y me pongo en una sola voz con mis hermanos para adorar a Dios, ¿verdad? Tenemos que ponernos de acuerdo para evangelizar. O solo los que están llamados. No, si estamos todos, entonces, ¿cómo es? Tenemos que ponernos de acuerdo. Aquí a veces dejamos las tareas a unos cuantos solo. Tenemos que ponernos de acuerdo, iglesia. Estamos todos llamados a llevar la palabra de Dios a todos los lugares en los que estés. Busca las oportunidades. Tenemos que estar siempre de acuerdo. Debemos ser un ejemplo de unidad. Cuando estoy dispuesto a estar de acuerdo, dejo mi propia sabiduría, dejo mi propio bienestar, dejo mi orgullo. Y en Filipenses 2:4 dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Cuando en la iglesia, hermano, hay algo que a usted no le parezca, sea en su ministerio, con su líder, con el pastor, como sea. Cuando haya algo que a usted no le parezca, algo que no esté de acuerdo, algo que usted vea que no te quejes. Es lo primero que solemos hacer, ¿no? Con la carne somos débiles y siempre al final terminamos de, no, ya voy con el otro hermanito, es que no me parece, es que yo creo que no lo hacen bien, es que yo lo haría de esta manera. Y siempre empieza la queja, ¿no? Porque estás inconforme. Pero déjame decirte que cuando en la iglesia tú no estás conforme con algo, pero hay otra persona que sí está conforme con ello, solo se necesitan dos. Si ya hay alguien que está de acuerdo, ¿qué significa eso? Que tú también podrías estarlo. Si ya hay una sola persona que está de acuerdo, significa que tú también podrías estar de acuerdo. No es difícil, no es imposible. Si ya hay alguien de acuerdo, piensa, entonces, ¿yo por qué estoy en desacuerdo? Si esa persona ha podido estar de acuerdo, ¿por qué estoy yo en desacuerdo? Examínate. Examínate. Habla. No te quejes. Es verdad, tenemos distintas opiniones, pero para eso podemos hablar y podemos entendernos entre hermanos. Eclesiastés 4:9-12 dice, mejores son dos que uno porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero, pero hay del solo que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. También si dos duermen juntos, se calentarán mutuamente. Mas ¿cómo se calentará uno solo? Y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán. El cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Importante, importante no estar solo. Cuando Dios creó al hombre, dijo, no es bueno que el hombre esté solo. ¿Y cuántos en la casa de Dios somos individualistas? Y paso mis penas y mis amarguras y mis problemas yo solo. No, ¿para qué voy a molestar? Mentiras del enemigo, no molestas. No, es que no confío en nadie. Si cuento, después. Mentiras del enemigo.
No estás solo, hermano. Estamos aquí precisamente para tener unidad, para poder ayudarnos los unos con los otros. Para que si tú tienes una necesidad, nos pongamos de acuerdo para orar. Porque qué poder es que oremos juntos, en comunión, ¿verdad? Si necesitas apoyo, si necesitas un abrazo, no te acostumbres a estar solo y a pasar por las situaciones que tienes que pasar solo. Qué importante es la unidad entre hermanos. Y por último, tenemos que estar de acuerdo con Dios. Amén. Lo más importante, lo primordial, las bases, lo más grande, estar de acuerdo con Dios. Primera de Juan 5, 14 y 15 dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Y he subrayado aquí, así en plan, que se note bien. Si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, y conforme es estar, muy bien, Valesca, gloria a Dios por tu vida. Conforme es estar de acuerdo a su voluntad, a su voluntad. Entonces sabemos que Él nos escucha y que cualquier cosa que pidamos, Él las hará. Pero tenemos que saber pedir, ¿verdad? Hay que saber pedir. Es como cuando hablábamos de estar de acuerdo. A veces estamos de acuerdo, pero hay que saber estar de acuerdo. Hay que saber. Muchas veces lo estamos para cosas malas más que para cosas buenas. Así somos por naturaleza, ¿no? Siempre tendemos a juntarnos y a ponernos más rápidamente de acuerdo para cosas malas que no para cosas buenas. Tenemos que estar de acuerdo con Dios, con su palabra, con su voluntad. Entonces todo lo que tú pidas, hermano, Él te va a escuchar y Él lo va a hacer. En el modelo de oración que Jesús nos deja, dice, hágase tu voluntad. Es importante que siempre todo lo que necesitemos, hagamos o pidamos, sea voluntad de Dios. ¿Qué nos impide estar con Dios? Nuestra carne, nuestra debilidad. Él siempre está con nosotros, a pesar de que somos imperfectos, a pesar de que caemos, a pesar de que cometemos muchos errores. Él siempre está con nosotros. Pero sabe una cosa, llega un momento en el que a veces se tiene que alejar. Porque Él no puede estar donde hay pecado continuo, no puede estar donde está la rebeldía. Él no puede estar de acuerdo con las cosas de la carne. ¿Caminarán dos si uno no estuviere de acuerdo? Dios quiere caminar con nosotros. Dios caminaba con Adán y Eva. Él nos ha creado para que tengamos una relación. Él quiere caminar con nosotros, pero si no estamos de acuerdo con Él, difícilmente podremos sentir su favor. Trabaja para generar unidad, acuerdos de convivencia. Solo con la unidad podemos cumplir propósitos y ganar victorias. La unidad genera cuidado. Cuando estamos unidos, es innegable, nos cuidamos unos a otros porque nos amamos, ¿verdad? El poder del acuerdo trae confianza. Cuando estamos de acuerdo los unos con los otros, sentimos confianza. Nos provee de derechos y obligaciones para con los demás y para con nosotros mismos. Si yo estoy de acuerdo contigo, hermano,
Para mí hay derechos y hay obligaciones. Obligación de cumplir. Y entiendo que tengo también ese derecho porque sé que tú vas a cumplir conmigo. Esto trae el estar de acuerdo. Estar de acuerdo genera orden y disciplina. Amén. Si uno gana, el otro también. Si uno pierde, el otro también. Esto es estar de acuerdo, esto es unidad. Primera de Corintios 12:26 dice, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Es importante la unidad, el amor, pero sobre todo estar de acuerdo. Primero, para que haya unidad, lo primero que tiene que haber es que estemos de acuerdo.